Bueno, pues ya me imagino que serán horas en las que todos estamos pendientes de hacer cenas, bailes y extraescolares variadas intracaseras y por lo tanto no os voy a entretener demasiado, pero sí vamos a tratar esta tarde sobre bueno, pues algún aspecto que yo considero que es importante, que aparte de tener la quedada de Formantia, que aparte de eso estemos seguros de las medidas que tenemos que llevar a cabo para intentar en lo posible reducir nuestra infección. Y si no es posible, pues por lo menos si tenemos infectados en nuestro domicilio, en nuestro medio, pues de qué manera poder evitarlo, ¿no? No va a ser una conferencia sobre una sesión de prevención de riesgos laborales en el trabajo, sino que va a ser orientada a lo que es la prevención y medidas de higiene dentro del domicilio. ¿De acuerdo? Una información más general. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, empiezo. ¿Queréis alguna duda o comentarme alguna cosa antes de que empiece a dar esta exposición? Yo agradezco a todo el equipo de Formantia que llevan todo el día trabajando, que estén aquí con nosotros y siempre ayudando a que las cosas puedan salir bien. Bueno, muchas gracias a todas, a todo el equipo y muchas gracias, Eladio. Y a nuestros profes y a nuestros tutores por estar aquí. Muchas gracias porque los alumnos os reconocen. Hola, hola Juan, ya te veo, qué bueno. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Bien, ¿os parece? Comentaba que vamos a empezar a hacer una exposición. Hola María. ¿Alguna pregunta queréis que antes de que empiece? Sí, ¿No? sería Sí, interesante aclarar el sistema de interrupciones. Quiero decir, sí. si me surgen dudas, vamos al chat, te las preguntamos, ¿cómo No, si me organizaríamos? surgen dudas me paráis. No podemos estar en estas cosas amontonando dudas en la cabeza. Prefiero que me interrumpáis en el chat o directamente habléis con el micro. Si tenéis dudas, si tenéis información que no os cuadra, si hay algo que no queda suficientemente claro, vamos a verlo, ¿de acuerdo? Perfecto, Entonces, gracias. en cada paso que dé, es importante que nos vayan quedando las dudas resueltas. No obstante, al final también tendremos nuestros ratitos si lo necesitamos, pero vamos a empezar. Voy a empezar. De acuerdo, fijaos, hoy mismo se ha publicado un documento actualizado por el Ministerio de Sanidad, un documento técnico que trata sobre las medidas higiénicas para la prevención de contagios de COVID-19. Dice Katia si puede tener el micro encendido. Katia, cuando lo necesites lo enciendes y así no tenemos ruidos de fondo. Cada uno cuando lo necesita lo activa y cuando termina de hablar lo cierra, ¿de acuerdo? Y así no tendréis ningún problema, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Os comentaba que hoy se ha publicado continuamente, se publican documentos, digo continuamente, bueno, periódicamente, ¿de acuerdo? Por el Ministerio que nos orientan a actuar todos en la misma dirección. Pero quizás había algún vacío en formas de interpretar algunos aspectos en los contactos profesionales y este documento desde luego lo deja clarísimo, ¿de acuerdo? No voy a entrar en ello, ello podrá ser motivo de otra videoconferencia, veremos la próxima en lo que más os preocupa y lo que más os interesa, ¿de acuerdo? Pero en la de hoy este documento lo he revisado exclusivamente para aquellos aspectos que tienen que ver con recomendaciones familiares que también incluye, ¿de acuerdo? Recomendaciones en la familia. En primer lugar, quiero hacer especial hincapié en la importancia de la higiene de manos. Importantísimo. Estamos siempre muy preocupados en si tenemos o no mascarillas. Es muy importante el lavado de las manos. Estamos hablando de nuestros domicilios y podemos estar tocando cosas de la calle que venimos y no nos damos cuenta y según llegamos de la calle, lo primero que tenemos que hacer sin tocar nada es ir directamente a lavarnos las manos con agua y jabón. ¿De acuerdo? Estas son las formas que dice la Organización Mundial de la Salud para lavarse las manos, que dure 60 segundos. Pero para ello
tenemos esta forma de lavarnos, que aquí lo tenéis en todas las publicaciones donde busquéis higiene de manos de la OMS, lo veréis. ¿Y qué hace? Pues justamente el lavado, estamos como muy acostumbrados a echar jabón y meter la mano debajo del agua. No, echando jabón, nos retorcemos bien las manos durante 40 segundos con el jabón y después nos aclaramos. Y nos secamos en una toalla limpia, sí, ¿de acuerdo? Si es que no hay nadie contaminado en nuestro medio. ¿De acuerdo? O que se sepa contaminado. Pero la higiene de las manos, pues hemos tocado el zapato. Ah, y entonces me pongo los zapatos y camino por toda la casa. No, los zapatos se dejan a la entrada, a un lado, independiente del resto. Si es posible, en una cajita, para que no se contamine con nada más. Y cada vez que salgamos, vamos a intentar llevar la misma ropa, los mismos zapatos y no tocar nada con lo que salgamos. ¿De acuerdo? Parece una tontería, pero es que el virus se impregna por todas las partes, ¿de acuerdo? Tenemos que asegurar una cosa importante. Vivimos muchas veces en edificios con puertas comunes, yo en la A, otro en la B, otro en la C, y puede haber una puerta en el medio que tenga posibilidad de ventilación. Y en cambio, la tenemos siempre cerrada. La puerta es importante que, ese descansillo es importante que al menos durante 5 o 10 minutos al día esté ventilado, ¿de acuerdo? Hay que ventilar también ese espacio. Ahora vamos ya dentro de la casa. ¿Qué vamos a hacer? Hay que limpiar diariamente todas las superficies, las que más tocamos, primero con agua y con jabón. Hay que mantener las superficies siempre limpias en la casa, limpio con limpio. Algunos hemos sido siempre muy pesados que nos decían, es que limpio sobre limpio. Bueno, pues ahora ya tenemos la excusa de limpiar sobre limpio, pero hay que limpiar, porque cualquiera puede salir, cualquiera puede entrar y tocar, o con productos que incorporemos en la casa y que estén contaminados, ¿de acuerdo? ¿Qué haremos? Utilizar desinfectantes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo lejía, ¿para qué? Para limpiar barandillas, los pulsadores de la luz, los pomos de las puertas, las manecillas, los telefonillos. Si tenemos el cajetín de correo y lo estamos tocando, también. Yo no sé qué pasará con mi correo, porque no lo he vuelto a abrir desde hace un mes. Se deberá restringir cualquier visita domiciliaria que no sea imprescindible. Es decir, mi vecino del quinto no va a venir a verme. Mi vecino del quinto, si quiere, que me llame por teléfono, pero no vamos a tener reuniones de vecinos, de amigos, etcétera. ¿Por qué? Porque todos son fuentes posibles de contagio y tenemos que intentar aislar al máximo posible el virus. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a ver cómo tenemos que hacer las medidas higiénicas dentro de la casa. Todos los días vamos a ventilar cada una de las habitaciones y también la parte común de la casa. No sé por qué me pasa la diapositiva. Ventilar cada habitación. ¿Cómo hacemos? ¿De repente abrimos todo y montamos ahí un aire de la ceca palameca? No. Vamos a ir ventilando cada habitación separadamente y con su puerta cerrada. Debe de estar así ventilando todos los días durante 15 minutos y haremos una limpieza diaria en todas las habitaciones y en todas las superficies de la habitación, mi mesa, mi teclado, mi ratón, mi pantalla, todo lo que yo vaya utilizando, mis cables, el pomo de la puerta, todo lo que yo vaya utilizando en este campo, voy a tener que desinfectarlo todos los días. Eso contando con que no salga de casa. Si salgo de casa, cada vez que salga y entra, cuidadito dónde voy a tocar, ¿de acuerdo? Y dónde me meto. Es importante que si hay una sola persona que es la que hace la limpieza de toda la casa, utilice, si es posible, guantes de un solo uso y después los tire, o mascarilla si tiene. Es importante saber que los guantes de un solo uso no son imprescindibles, lo importante es el lavado de manos. Hay veces en que nos ponemos un guante y pensamos que ya estamos protegidos, son impermeables. A los 15 minutos de tener un guante en la mano ya empiezan a pasar las bacterias a través del guante, empieza a permeabilizarse. Entonces, ojito, porque puede ser una falsa sensación de seguridad. El guante en sí protege cuando la mano está limpia, cuando no se ha tocado superficies sucias, es decir, lo utilizamos como protección para no irritarnos, pero no pensemos que con eso no nos vamos a contaminar, porque podemos llevar todas las porquerías, todas de un sitio a otro.
Todos los muebles y ordenadores, pregunta Katia si hay que desinfectarlos. Sí, lo normal es todos los días, si tú tienes una superficie, siempre limpia. ¿Por qué? Porque nadie sabemos si somos portadores o no. No tenemos estudios para hoy por hoy que se hagan de una manera llamativa. Cualquiera puede tener acceso a nuestro teclado. Nosotros también podemos eliminar el virus y hasta dentro de 4 días no nos damos cuenta de que tenemos una clínica y se hace el diagnóstico cuando ya hemos todo contaminado. Las cortinas y los estores deben de estar levantados y abiertos para cuando se haga la ventilación. Que se pueden lavar a 90 grados, se lavan, pero no. Ir al súper, en principio, ir al súper no está recomendada la utilización de mascarilla. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se recomienda la utilización de mascarilla? Si tú vas al súper y resulta que vas a tener una exposición cercana, pues con la cajera, con tal, pues o la cajera lo tiene o a ti te vendrá muy bien tener una mascarilla quirúrgica. ¿De acuerdo? Dice Katia que no nos ha limpiado ningún día. Bueno, pues mira, siempre es un buen momento para empezar a limpiar los teclados y las pantallas, etcétera, ¿vale? Preguntan también si las mascarillas se pueden desinfectar al ser de usar y tirar. Las mascarillas no suelen ser reciclables, ¿de acuerdo? Pone que pueden ser reutilizables. La utilización de una mascarilla por término medio dura, por así decir, unas 8 horas, una sesión completa a exposición ambiental en la boca, ¿de acuerdo? Entonces es importante que si tenemos mascarillas las cuidemos para esas situaciones que pueden ser necesarias y las podamos necesitar. ¿De acuerdo? Me extraña que muchos tengáis mascarillas para poder usar así tan libremente. Algunos se han planteado la posibilidad de lavar y desinfectar esas mascarillas, ¿de acuerdo? El marcado que trae no lo recomienda y yo la verdad como son de un tejido bastante endeble, pues no se me ha ocurrido hacerlo. Lo que he leído con respecto es que no había ninguna recomendación, ¿no? Ni siquiera nosotros en los hospitales. Una cosa, dice un compañero o una compañera, TV, que tiene las FFP2, ¿vale? Estas mascarillas, hay dos tipos de ellas, una con filtro, o sea, todas tienen filtro de partículas y unas tienen un botoncito, ¿vale? Que es una válvula por la que sale la mayor concentración de aire al exterior. Iba a haber puesto esto y luego se me ha olvidado, pero lo daré en el próximo día. Ojo, con válvulas, sí. Ojo, muy importante, jamás se os ocurra con un síntoma de coronavirus, como pueden ser diarreas, febrícula, malestar, tos, poneros una mascarilla FFP2. Jamás, porque estaréis poniendo en riesgo a todas las personas que tenéis a vuestro alrededor. Lo que tenéis que hacer en caso de que tengáis una sintomatología o en caso de que tengáis una sospecha positiva, siempre mascarilla quirúrgica. Dice un compañero que en la farmacia le dicen que las puede desinfectar pulverizándolas con alcohol o con vapor de agua. No lo sé, nosotros eso no lo hacemos, ¿de acuerdo? Yo no te puedo dar esa recomendación porque no tengo esa seguridad de que se puede hacer de esa manera, ¿de acuerdo? Vale, ahora seguiremos. Las mascarillas de telas, no. Las mascarillas de telas no están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? Ayer incluso vi un documento en el que desaconsejaban la utilización de mascarillas de tela porque podían concentrar mayores concentraciones del virus, ¿vale? Berta, ¿sabrías decirnos dónde podemos encontrar ese tipo de mascarilla? FFP2, ¿te refieres, José Miguel? FFP2 os diré, deberíamos de dejar esas mascarillas para que se utilizaran solo por nuestros profesionales sanitarios en contacto estrecho con pacientes positivos. Si no protegemos a nuestros profesionales sanitarios con ese tipo de mascarillas, llegará un momento en que no nos podrán atender. Nosotros puede ser que hayamos alargado nuestra contaminación, pero va a ser muy fácil que si ellos no están sanos no nos vayan a poder atender. Entonces, de verdad, no os volváis locos por esa mascarilla. Pacientes sanos, sin sospecha, mascarilla quirúrgica suficiente. La mascarilla FFP2
es una mascarilla que se pone cuando entro en contacto con un paciente COVID positivo y voy a hacer un contacto estrecho. Quiere decir, lo vamos a intubar, vamos a poner aerosoles. Cualquier situación de estas, para esas situaciones es para las que deberíamos de guardar las mascarillas FFP2 con válvula exclusivamente, ¿de acuerdo? Y jamás un paciente puede utilizarla con válvula porque es que nos llena de virus, pero vamos, impepinablemente, ¿de acuerdo? Siempre mascarilla quirúrgica, ¿vale? Para nosotros, suficiente mascarilla quirúrgica. Bueno, vamos a seguir con la limpieza de la casa en condiciones normales. Vamos a tener una ventilación todos los días en todos los dormitorios y partes comunes. Limpieza diaria con agua y jabón y desinfectantes, que queden las cocinas y todos los utensilios limpios. Fregar el suelo de la cocina, fregar las superficies de la casa, todo el suelo, ¿de acuerdo? Por más que freguemos, lo único que haremos es, si ya está contaminada porque no sabemos qué carga viral puede tener, lo que vamos a ir haciendo es cada día ir reduciendo esa carga viral. Por lo tanto, toda esa higiene familiar nos va a ayudar a disminuir la exposición al virus. Persona que realiza la limpieza diaria, ya os lo he comentado, en ese caso, si es posible, guantes de un solo uso y mascarilla si tiene. Y muy importante también, no compartir los móviles y mantenerlos limpios. Los móviles guardan muchísima porquería. A mí me da muchísima pena ponerme ahora a lavar mi móvil, pero claro, lo tengo que lavar, realmente sí. Es que me da pena pues se me va a estropear la funda, pero no queda más remedio, ¿vale? Los móviles se pueden limpiar con un producto alcohólico o con una solución alcohólica o con alcohol de 70 grados perfectamente se pasa y se limpia. No hace falta andar buscando por todo el mundo mundial la solución hidroalcohólica. Si encontráis alcohol de 70, el coronavirus frente al alcohol también se destruye. Tiene que tener un contacto de 1 minuto. El jabón produce un arrastre, ¿de acuerdo? Pero el jabón no destruye el virus. El jabón no es un desinfectante, el jabón es una sustancia que disminuye. El de 96 grados no se han, o sea, ya sabéis vosotros, porque esto lo sabemos, de 96 grados no tiene la misma potencia que el de 70 grados, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos por aquí a María Escalante, seguro que ella, y también a Juan de laboratorio, que a lo mejor nos podéis indicar cómo podríamos diluir si tenemos un alcohol de 96, cómo podríamos pasarlo a 70, ¿sería posible? Sí, con agua normal y corriente. ¿Y cuánto habría que simplemente, añadir de agua? pues como está en 96 se sobreentiende que está a 100, entonces serían 3 partes de alcohol y 1 de agua aproximada. Si tenéis para medir algo así de la cocina, de los pasteles o algo así, pues eso, 70 mililitros del alcohol y 30 mililitros del agua. Lo que quería decir es que ahora mismo el alcohol creo que también escasea, pero fijaos bien, porque las colonias, las malas, las colonias baratas, hay colonias que son de 80 grados. Ajá. Que tienen alcohol 80 grados. Entonces, esa es otra opción, de no encontrar alcohol. Hay colonias con mucho alcohol, que suelen ser las más baratas, las más malas. Muy bien. Y lo pone en el botecito, pone la gradación. Sí, pone pues 60 y 1 grado, o sea, el símbolo del grado, o 80 y el símbolo del grado. Y fijaos que cuanto más barata y más mala es, más alcohol tiene. Y si es de 80, pues simplemente es añadir un poquito de agua, lo mismo. Perfecto. Como no hay alcohol, pues es una alternativa, aunque apestemos un poco. Bien. Dice Esther Alicia que he visto un vídeo que le ponían agua y lejía en las toallitas de bebés y puede ayudar. Sí, agua con lejía y puede ayudar. Yo os recomiendo que si hacéis las mezclas las hagáis diariamente y que las utilicéis para después utilizarlo en la superficie diariamente. No hagáis unas mezclas grandes porque se contaminará, ¿de acuerdo? Y pierde además el poder. Unas recomendaciones sobre el manejo diario en la vida normal. Abrir los paquetes que lleguen pues de Amazon o de cualquier transportista, abrir los paquetes fuera de casa, dejando el paquete fuera y después lo lleváis a la basura.
Zapatos y ropa exclusiva a la calle y dejarla aislada a la entrada. No estéis por toda la casa, pues es que yo, como vivo en la habitación del fondo, me llevo los zapatos por toda la casa y ya los dejo allí al final. Y cuando me voy los vuelvo a tener. No, vale, lo dejas unas horas en cuarentena perfectamente. ¿De acuerdo? Luego veremos la última diapositiva que pongo del tiempo que persiste el virus en cada una de las superficies, ¿vale? Y ojo, cuando limpiemos la casa tenemos siempre que empezar desde el lugar más lejano de la puerta y terminar siempre en la parte más cercana a la puerta. ¿Por qué? Porque es lo más contaminado. Entonces, lo que está más cerca de la puerta es lo último que se limpia, ¿de acuerdo? Para proteger el resto. Desinfectantes. ¿Qué desinfectantes vamos a utilizar? Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con estos 3 tipos de desinfectantes, además de otros, ¿vale? Pero estos son los que más a mano tenemos. Serían solución de hipoclorito sódico, que es lejía, ¿vale? Solución de hipoclorito sódico es lejía al 0,1. Etanol entre 62 y 71 grados, ¿de acuerdo? Pues os decía que 96 no. Esto es lo que ha demostrado y lo que el Ministerio recomienda, ¿de acuerdo? Y peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada al 0,5% en el periodo de 1 minuto, ¿vale? Es importante que no quede humedad en la superficie cercana al paciente cuando hay algún paciente que sea positivo, ¿de acuerdo? Ahora os voy a explicar cómo sería esto de la lejía. Para hacer la limpieza, 1 minuto, sí, con 1 minuto se desinfecta todo, ¿vale? La limpieza diaria de todas las superficies de la casa, proporción de lejía 1 frente a 100, qué pesadez. Una parte de lejía por 99 de agua, ¿vale? O medio vaso, que son 100 mililitros de lejía sin detergente en un cubo con 4 litros de agua, que sería lo equivalente a una parte de lejía doméstica al 5% en 50 partes de agua. Y esta preparación debe realizarse a diario, ¿de acuerdo? Entonces, recordad, limpieza de la superficie de la casa con lejía, medio vaso de lejía, 100 mililitros, en un cubo con 4 litros. Hasta aquí lo que orientaba el documento técnico que ha sido publicado hoy, pero que nos lleva y nos dice cómo vamos a hacer para el manejo de un paciente que sea COVID positivo en nuestro domicilio. No sé si os habéis encontrado ya, pero si no, os lo vais a encontrar, ¿de acuerdo? Paciente que sea COVID positivo. ¿Habéis tenido algún familiar COVID positivo? No. Bueno, os puede pasar y tenemos que estar preparados para ello, ¿de acuerdo? Tenemos que saber cómo se lleva la situación y cómo tendríamos que organizarnos. A eso es lo que vamos a verlo, ¿vale? Estáis esperando la prueba, ¿vale? Sí, todos los sanitarios son potenciales, pero todos los sanitarios son potenciales y el resto de los profesionales más, pero el resto de los profesionales también, ¿de acuerdo? Pero lo real es que cuando hay un COVID-19 positivo, las actuaciones en el domicilio tienen que ser más especiales, ¿de acuerdo? Entonces, esto es a lo que vamos a ir. No hay hasta ahora un cribado de profesionales, ni tampoco hay ninguna recomendación para hacer cribado de profesionales expuestos, salvo que la exposición sea por un contacto estrecho, ¿de acuerdo? En ese caso sí pediríamos el COVID, pero si no, haríamos una vigilancia de síntomas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué pasaría cuando tuviéramos un paciente COVID positivo o nosotros fuéramos COVID positivo en domicilio, ¿de acuerdo? Primero, ¿puede vivir solo? Sí. ¿Puede estar solo? Sí. Y lo que es más importante, tiene que estar solo en una habitación. Preferiblemente solo en una habitación, pero tiene que meterse cositas en esa habitación, las mínimas, porque tiene que intentar no tener muchos corotos ni muchos adornos, pero sí tiene que entrar con un cubo de basura que tenga pedal y tapa, tiene que entrar con un teléfono, ¿de acuerdo? Y tiene que entrar con material desinfectante para poder desinfectarse
las manos y para poder desinfectar las superficies en su habitación, ¿de acuerdo? Para que intente salir lo menos posible. Si es posible y tiene baño en su habitación, fenomenal. Si no, un baño, si es posible, solo para él y otro para todo el resto de la familia, aunque seamos familia numerosa, ¿vale? Es muy importante, si hay un COVID positivo en la familia, en el domicilio, que no tenga contacto con personas que puedan ser especialmente vulnerables. Son especialmente vulnerables aquellos que tienen edad avanzada y para el coronavirus, a partir de 60 años ya empieza a aumentar el riesgo. Pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con inmunodepresión, embarazo. El embarazo tiene un altísimo riesgo, por lo tanto es muy importante extremar las medidas en la embarazada, y si hay un COVID positivo en una casa, mi recomendación es que la embarazada se busque otro sitio, ¿de acuerdo? Todos en el domicilio deben de ser capaces de comprender y aplicar las recomendaciones para el COVID positivo. Es decir, no vale con que el que es COVID positivo ya lo sepa, no, todos tienen que hacerlo. ¿Para qué? Para no romper las barreras, para no poner en peligro a otras personas de la misma vivienda. ¿De acuerdo? El centro sanitario hará contactos telefónicos con el COVID positivo siempre que lo pueda precisar, y si el COVID positivo se pone más enfermo, llevará un seguimiento de síntomas que, bien llamando al 112 o al teléfono correspondiente en cada comunidad autónoma, lo que hará será comunicar un empeoramiento de los síntomas para que se acerque una ambulancia a recogerlo y llevarlo a un hospital, en cuyo caso, cada vez que un COVID positivo salga de su domicilio o de su propia habitación, siempre, siempre, siempre tiene que llevar mascarilla quirúrgica puesta. ¿Vale? En su habitación, si está solo y aislado, no necesita mascarilla, salvo que entre alguien a limpiar y tenga que estar a menos de 2 metros de esa persona. O si requiere un cuidador para que le haga cuidados, en ese caso, tanto el cuidador como el paciente tienen que poner mascarilla. ¿Cuáles son las recomendaciones que se da cuando un paciente es COVID positivo? Un paciente se le indica entonces aislamiento y se le indica aislamiento de 14 días en domicilio, con estas características que os he comentado, con ventilación de la habitación, si es posible directamente en la calle, y que no utilice corrientes forzadas de aire, ni aspiradoras, ni sistemas de calefacción o refrigeración que puedan todavía mover y potenciar mucho más el aire. En zonas comunes, si sale y tiene que ir al baño, porque claro, dice Katia, si yo lo tuviera, tengo que ir al baño. Bueno, pues si tienes que ir al baño, tienes que asegurarte de que en el baño debes de tocar lo mínimo posible en el baño. Y todo aquello que toques lo desinfectas cuando vuelves a tu habitación. Te lavas las manos y vuelves a la habitación. Lavado de manos siempre antes y después, por eso es importante tener el alcohol dentro de la habitación del COVID, también para que se pueda desinfectar si tose, si sale, etcétera, ¿vale? Os comentaba que tiene que tener un cubo de basura, aseo, la ropa personal y, por ejemplo, si se ducha, que se debe duchar todos los días, esa ropa el almohadón de la cama, todo aquello que pueda tener más riesgo, se mete en una bolsa bien cerrada, ¿de acuerdo? Y se lava independientemente del resto de la ropa de la casa y no se sacude antes de colocarla, ¿de acuerdo? Sí, Carmen. Carmen nos dice si la cantidad de carga viral es importante y determinante. Sí, es muy importante la carga viral. La carga viral es la concentración de virus infectivo que puede haber en un momento determinado. Si nosotros estamos expuestos a una cantidad de virus muy pequeñita, pues posiblemente tendremos más capacidad para protegernos y reaccionar, o que el virus no tenga capacidad suficiente para infectarnos, ¿de acuerdo? Pero si la carga viral a la que estamos expuestos y no hacemos esa higiene en el domicilio y esa higiene social, que se trata de no exponernos a otros que puedan estar contaminados, pues entonces podríamos infectarnos con mucha más posibilidad, ¿de acuerdo? Y esto tiene sentido. Aquellos profesionales que tienen un contacto estrecho con los pacientes, pues tienen mucha más posibilidad de adquirir la infección que
incluso hasta los convivientes, ¿de acuerdo? Fijaos que esto parece como muy gordo, pero los estudios que han publicado sobre los positivos convivientes o sea, convivientes con COVID positivo es hasta un 10% de contagio intrafamiliar. En cambio, fijaos que cuando se trata de celebraciones que se han hecho en sociales, pues sobre comidas, pues qué bien, vamos a celebrar que soy COVID negativo y ahora venga, todos a mi casa y ahí a la fiesta. Vale, fenómeno, el punto más fuerte para contagiarse, ¿vale? Entonces, cuidadito, cuando nos dicen COVID negativo nos quedamos tan tranquilos como si no lo entendiéramos muy bien, nos vamos y nos lo celebramos solos, ¿vale? Pero no puede ser, venga, un abrazo, que eres COVID negativo, toma, y ahora ya, igual ya soy hasta positivo, ¿vale? Entonces, cuidadito, las distancias entre las personas, los abrazos, los besos, todo eso, no, ¿vale? No. La ropa personal tiene que, en un COVID positivo, tiene que lavarse separadamente, ya os lo he dicho, a 60 grados, entre 60 y 90, ¿de acuerdo? No debe recibir visitas en periodo de aislamiento, ¿de acuerdo? Y sí se recomienda un registro de si hay alguien que está entrando en esa habitación, pues hacer higiene o que es un cuidador, el registro de entradas y salidas para saber qué tiempo de exposición tiene, etcétera, por cuando aparezcan los síntomas, la sospecha que puedan tener de coronavirus positivo, ¿vale? Disculpa, Berta. Sí, dime. Dime. La segunda pregunta era, ¿se crea inmunidad con poca carga viral? Vamos a ver, hay preguntas de las que yo no voy a tener respuesta, ¿no? Es decir, uno crea inmunidad cuando, en principio, con todas las otras infecciones, ¿de acuerdo? Cuando has sido capaz de tener en contacto con tu sistema inmunológico y provocar una respuesta, ¿de acuerdo? Para eso, el organismo tiene que reconocer a esa sustancia como extraña y provocar una respuesta activa en el organismo. Por lo tanto, ¿cuánto sería la carga viral que hace que ese paciente tenga inmunidad? Pues no lo sé. ¿Paciente infectado COVID positivo tiene inmunidad? En principio sí, parece que todos los estudios que se han publicado al respecto, todos los estudios de pacientes COVID positivo, se dice que cuando se vuelven negativos no se reinfectan. O sea, que no existe la reinfección, sino que lo que ha sucedido es que posiblemente fuera un falso negativo, por eso se hacen siempre 2 para confirmar con intervalo de 24 horas en uno que fuera COVID positivo, hasta que no sea 2 veces seguidas negativo, no se considera un COVID negativo, ¿de acuerdo? Y fijaos, hoy mismo, si entráis en la página del Ministerio, el Ministerio ha publicado cómo están haciendo un ensayo clínico precisamente con pacientes que han sido COVID positivo, que ahora son COVID negativo, ¿de acuerdo? Tienen que tener unos criterios, entre ellos ser varones, más de 15 días de haber resuelto la infección, 2 COVID negativos después, etcétera. Y en ellos hay una extracción de plasma para utilizarlo con pacientes graves de manera que sea una inmunidad para el paciente grave COVID positivo, ¿de acuerdo? Si queréis ver el ensayo, eso podéis tenerlo está abierto como documentos técnicos en la página del Ministerio de Sanidad de coronavirus, y realmente eso a donde apunta es a que, bueno, se están dando pasos importantes, pero claro, esto nos ha pillado como nos ha pillado, no tenemos una vacuna y antes de la vacuna, si es posible que tengamos pues anticuerpos para defendernos y ayudar a solucionarlo de esta manera, pues bienvenido sea también, ¿vale? No sé si con esto respondo un poco a tu pregunta. Sí, Berta, yo pensaba que una persona que era positivo sería positivo siempre porque ya tiene sus anticuerpos y probablemente seguiría contagiando. No, un positivo COVID quiere decir que tiene, que lo que se ha identificado con las pruebas que hacemos, que es la PCR, ¿de acuerdo? Con la PCR a tiempo real lo que se identifica es una fracción de ese virus, ¿vale? Entonces, cuando tú dejas de tener esa fracción de ese virus es cuando aparecen tus anticuerpos, pero hasta ahora
no se miden de forma generalizada. Hay algunas pruebas que miden anticuerpos, pero que no están disponibles en todos los puntos y en todos los sitios. Entonces, claro, si tienes anticuerpos, te mirarán anticuerpos. Aquí estamos hablando de COVID positivo, estamos hablando de virus positivo, ¿vale? Paciente en el que se le han identificado fracciones del virus. Por lo tanto, no son anticuerpos, no son defensas. Y este paciente va a perder el virus precisamente hasta que no pierda el virus, pues si es un profesional sanitario no se va a poder incorporar a trabajar, ¿de acuerdo? Y tampoco va a desaparecer el aislamiento mientras no pierda el virus, ¿de acuerdo? Lavado de la ropa. Cierre hermético de la ropa hasta lavar a 60 o 90 grados con jabones habituales. También si quieres, si no le puedes meter a esa temperatura en la lavadora, le puedes añadir lejía, ¿de acuerdo? Los cubiertos y los utensilios del paciente. Ahora te pregunto, Katia, ahora te cuento, Katia, vamos a ir haciendo las preguntas en la medida que voy con la exposición, porque es que si me interrumpo con otras cosas no vais a poder seguirme bien, ¿de acuerdo? Cubiertos y utensilios en la cocina del paciente, a ser posible lavado con lavavajillas a 60 grados, ¿de acuerdo? Aseo y baño o baño positivo para el COVID positivo. Recordaos, no me cansaré de decirlo, lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos. Recordar también que el coche, antes nos comentaba una compañera en el chat que no le contesté precisamente porque sabía que venía esta diapositiva, dice qué hacemos cuando tenemos una fuente, vamos en el coche y puede estar el coche contaminado. Vamos a ver, el coche puede estar contaminado, pero si estamos trabajando en pacientes COVID positivo en nuestros centros sanitarios, nosotros vamos a estar protegidos con bata, nuestro uniforme, etcétera. Por lo tanto, el uniforme no nos lo vamos a llevar a casa. Esas manías que tenemos algunos de llevarnos los uniformes a casa porque parece que nos quedan más monos planchados, se tiene que acabar con esto, ¿de acuerdo? No podemos llevarnos la ropa de los centros sanitarios a lavar a nuestro domicilio porque contaminamos todo, pero no ahora, lo contaminamos siempre. Entonces, las ropas de los centros sanitarios se lavan con lejía en los centros sanitarios, ¿vale? Dice Ángeles que habla de trabajo de limpieza. Vamos a ver, dentro del coche claro que todo puede estar contaminado y limpiaremos las superficies y procuraremos tocar lo mínimo posible, ¿de acuerdo? No hay que hacer nada extremado empezar a sacar las fundas del coche. Todo eso que hagamos va a ser peor porque va a remover mucho más y el virus no permanece toda la vida en el coche, ¿de acuerdo? Entonces luego os diré los tiempos que persisten vivos en distintos tipos de superficie. Por lo tanto, no pasa nada. En las superficies que tocamos, el volante, el cambio de marcha, para los que tengan manuales como el mío, etcétera, las ventanas, tal, pues todo eso se limpia y tenemos pues unos clines que le podemos echar un poquitín de alcohol cuando nosotros nos sentemos y cuando nosotros nos vayamos, ¿vale? Otra de las cosas muy importantes en un paciente que puede ser COVID positivo, ¿vale? Que fuera COVID positivo, hemos dicho que el paciente tiene que estar aislado en su habitación, ¿de acuerdo? Si tiene que estar aislado en su habitación, hemos de meter un cubo con pedal, ¿de acuerdo? Para la basura, no hace falta llevarle uno de los que tenemos abajo en las puertas de las casas, con uno pequeñito le llega para sus clines y sus cosas, pero que estén tapados, ¿de acuerdo? Donde meteremos una bolsa de plástico y cada vez que el paciente utilice esos clines, utilice y lo guarda. No se guardan aquí en la manga ni tampoco debajo de la almohada. Se usa y se desprende uno de ellos. E inmediatamente se lava uno las manos. Si tienes que toser, procurar toser siempre hacia la parte del codo para contaminar lo menos posible, ¿de acuerdo? ¿Y cómo tendremos? Todo lo que son residuos del paciente se introducirán en 3 bolsas. Vamos a ver cómo trabajamos con los residuos de coronavirus en el domicilio. Paciente, una bolsa, se introducen lo que el paciente use, que sea para tirar pues, de pañuelos higiénicos, etcétera. Se introduce en una bolsa, se cierra la bolsa. Esa bolsa se cierra y se mete en una segunda bolsa que tendremos a la entrada de la habitación, ¿de acuerdo? Sería la bolsa 2. Y esa bolsa, si yo voy a salir de la habitación, cierro la bolsa y saco esa bolsa de la habitación bien cerrada. ¿Y a dónde la llevo? La llevo a donde tenga
la basura de mi casa y la cierro bien y la meto dentro. Inmediatamente cierro la bolsa de basura de mi casa y de esa manera tengo mi bolsa del paciente protegida con 3 bolsas y con ello lo tiro. ¿Y dónde lo tiro? Nunca, nunca, nunca a reciclar, ¿de acuerdo? Nunca, nunca, nunca a reciclar. Muchos ayuntamientos han favorecido la existencia de unos contenedores que le llaman contenedor de fracción resto, ¿de acuerdo? Y en esos contenedores es donde se deberían de tirar todos aquellos residuos que hayan tenido contacto con el coronavirus y que hayan ido ya en 3 bolsas, nunca en una sola. ¿De acuerdo? Está terminantemente prohibido introducir los desechos de los pacientes con coronavirus en sitios donde sea para reciclar, ¿de acuerdo? No pueden ir a sitios de reciclar. Y una vez que he metido eso y me lo he llevado a la basura y lo he tirado, lavado de manos. No finaliza la eliminación de residuos hasta que no asegure una correcta higiene de manos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta que no haya respondido antes o que os haya surgido? Vale, os he comentado seguimiento clínico del paciente. El seguimiento clínico del paciente va a tener un seguimiento de atención domiciliaria normalmente por vía telefónica. Y aquí voy a aprovechar para valorar un poquito lo que me comentaban algunos, que aunque no era objeto de esta exposición, pues sí que quiero hacer un poco de recordatorio, ¿de acuerdo? Entonces, hay síntomas que pueden ser muy inespecíficos. Tenéis que saber que un 80% de los pacientes muestran clínica inespecífica y muchos son asintomáticos incluso, ¿vale? El 80% de los pacientes suelen tener una enfermedad que es, por así decirle, si le queremos llamar, benigna, ¿vale? Aceptable, pero contaminan, ¿de acuerdo? Pero, en cambio, hay una serie de pacientes que tienen mayor riesgo de adquirirla. Embarazadas, mayores de 60, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeprimidos, bueno, diabéticos, muy importante, en tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vale, entonces todos estos suelen tener más riesgo y son los que realmente peor lo pasan. ¿Y cómo lo pasan? Pues con complicaciones bastante más asmáticos, entra dentro de enfermedad pulmonar crónica, Elena. ¿De acuerdo? Entonces puede tener más riesgo, hipertensos también, sobre todo hipertensos y en tratamiento que pueden tener con IECA2 o enfermedad cardiovascular, ¿vale? Hay una colección sobre todo enfermedades crónicas, ¿vale? Pero hipertensos entra dentro del grupo también. Es decir, no es que se vayan a morir ni les va a pasar nada, pero es que tienen más riesgo de adquirir una enfermedad con peor pronóstico que uno sano y jovencito, ¿vale? No quita que también, claro que hay sanos. Esto de que piensan algunos, no, yo es que no soy del grupo del 30% de lo que me voy a salvar de esto. Hombre, pues ya, tú que tienes ahí una bolita que te está diciendo lo que te va a pasar, porque yo desde luego eso no tendría nada claro, aunque tuviera 15, 20 o 25 años, ¿de acuerdo? Al que le toca el 100%, ¿vale? Aunque le toquen por pocos porcentajes, también entran en docena, ¿vale? ¿Cuál es la clínica más llamativa que suelen presentar? Pues fijaos, hay pacientes en un porcentaje alto que cursan con, los que luego hacen más gravedad, suelen cursar con tos, ¿vale? Fundamentalmente hay poca rinorrea, hay pocos mocos. Tener en cuenta que cualquier catarro que podamos tener ahora nos va a confundir en este marco y vamos a pensar que puede ser un coronavirus. Hay que saber que está coincidiendo también en el momento en el que estamos otro tipo de patología respiratoria aguda, pero sí es cierto que ante sospecha de una infección respiratoria aguda en un momento de pandemia como es esta, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es siempre esa sospecha clínica, ¿vale? Eso es así por definición, por el marco en el que nos estamos encontrando. Ahora, no penséis que es frecuente, es decir, la rinorrea no es frecuente, los mocos no es que sean frecuentes en el paciente con coronavirus. En el paciente con coronavirus unos cursan con, bueno, los síntomas son muy variados, ¿de acuerdo? Y muy inespecíficos. Pueden ser, pues, con dolor de cabeza, con febrícula,
Febrícula, que en caso de los pacientes que tienen tos y esta tos va en aumento, aumenta mucho esa febrícula hacia fiebre y puede dar pues, más idea de que puede estar desarrollando una neumonía bilateral, que es una presentación típicamente clínica en estos pacientes, alto riesgo. ¿Vale? Entonces, puede cursar con diarrea, puede cursar con vómitos, con malestar general y sobre todo cursa con que me muero de agotamiento. ¿Vale? Entonces, la población general puede tener síntomas muy inespecíficos e incluso ser transmisor sin saber que realmente está padeciendo esa infección. Por lo tanto, ante cualquier signo de estos extraños que no nos cuadra, aparece febrícula, unas diarreas que no me paran, con mucho dolor de cabeza, y yo nunca he tenido dolor de cabeza, pues entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y consultarlo con el médico de cabecera, consulta telefónica, etcétera. Sí, la pérdida de la anosmia y la ageusia, es decir, la pérdida del gusto y del olfato, es también relativamente frecuente, y es más frecuente porque este virus tiene una neurotoxicidad, quiere decir que afecta a terminaciones nerviosas, y puede haber una falta de gusto que es muy llamativa, y una falta de olor, pero tanto que si te echas un perfume fuerte que siempre te echaba para atrás, pues ahora dices, bueno, huele nada, ¿no? Bien, pues es eso. Ahora, no es una característica suficiente como para poder hacer un cribado con ello, ¿vale? Es decir, es un signo más, pero un síntoma más, pero no nos indica que la persona tiene coronavirus. Hay muchos que dicen, yo también tengo ageusia, pues yo también, antes olía muy bien, ahora ya huelo peor, pues ya tengo coronavirus. No os queméis la cabeza, ¿vale? No os queméis la cabeza. Ojalá pasáramos todos por anosmia, ageusia y así se pasara el coronavirus de largo, ¿de acuerdo? Pero realmente no vamos a tener todos tanta suerte, ¿vale? Eso yo lo entiendo como una suerte, ¿vale? Luego hay pacientes pues, que tienen pues, mucho síntoma abdominal, con náuseas, vómitos, etcétera. Y febrículas, pues hay gente que tiene, bueno, algunos nunca llegan a tener fiebre ni febrícula, ¿de acuerdo? Otros tienen a lo mejor 37 poco, 37,1, 37,3. Lo más importante que es paciente que tenga una tos que es seca, pues yo no sé, o sea, es muy típico, tú los oyes toser y es seco, y vuelven otra vez, y vuelven, y dices tú, esta forma de toser es que no necesito ni la prueba del coronavirus, es que le pondría la etiqueta ya directamente coronavirus. Entonces, en esos casos, esos pacientes que cursen con fiebre, cuando esa fiebre sube de 37, pasa a 38, entonces ya empezamos a sospechar que puede haber ahí algún tipo de neumonía, ¿vale? Puede empezar a hacer una neumonía. Entonces es muy importante que en un cambio de temperatura que se acompañe con un empeoramiento de la sensación de tos, falta de aire, etcétera, lo comunique urgentemente, porque en pocas horas puede haber un cambio muy importante del paciente, ¿de acuerdo? Paciente de riesgo, nos comenta Valle. Vamos a ver, el tratamiento con tamoxifeno, en principio no te tendrías que preocupar, pero que el tratamiento con quimioterapia en los últimos 5 años después de haber padecido un cáncer sí es una persona de riesgo, ¿vale? Síntomas leves, pues a algunos le duran 2 días, a otros le duran 8, a otros le duran más, ¿vale? Pero no suelen durar mucho los síntomas leves suelen durar poco. Lo que suele durar mucho es cuando empiezas con una tos clínica, con malestar general, y eso se va desarrollando y perpetuando porque se empieza a formar una neumonía bilateral que realmente puede comprometer la vida del paciente, ¿vale? Medidas de prevención para las personas convivientes. Hemos dicho que cuando tenemos un COVID positivo en nuestra familia, lo tenemos aislado en la habitación, a pesar de todo, es posible que haya alguien que tenga que ser cuidador porque esa persona es dependiente o lo que sea, ¿vale? Bien, pues en ese caso, durante 14 días, hasta que deje de cuidarlo, después de cuidarlo, ¿de acuerdo? Debe de recibir una autovigilancia para ver si aparecen síntomas de infección respiratoria aguda, pues controlando el termómetro, malestar general, etcétera, etcétera.
¿vale? Y importantísimo, esa persona que lo cuide, siempre que tenga contacto con el entorno del paciente, tiene que tener lavado de manos. Entrada en la habitación, suficiente para salir y lavar las manos. Es decir, no me lavo las manos si yo estoy ayudando a un paciente si lo toco. Yo me lavo las manos si entro en su entorno. ¿De acuerdo? Si le ayudo con la cama, si cojo cualquier utensilio suyo, cualquier cosa, me lavo las manos. ¿Vale? Los cuidadores no deben de tener factores de riesgo, deben de ser personas sanas y que no tengan riesgo, ¿de acuerdo? El conviviente, ese cuidador que entra en su habitación, va a ser considerado como un contacto estrecho, ¿vale? Es un contacto de alto riesgo de adquisición de coronavirus, siempre que el paciente sea positivo y lo tengamos en casa. Pero recordar, el resto, si el paciente se aísla bien, la capacidad que tenemos de transmisión dentro de la familia va a ser mucho más baja que si nos diéramos una fiestuki en una comida social, ¿vale? Recordarlo. No, cuando se limpia la habitación el paciente nunca sale. El paciente está en la habitación y no sale para nada, salvo que no tenga baño. Y entonces sale. Si no, el paciente no debería de salir. Traslado del paciente al hospital. ¿Cómo se va a hacer? Si el paciente se encuentra clínicamente que empeora, ¿de acuerdo? Esos síntomas respiratorios, etcétera, empeoran, lo que haríamos sería colocarle una mascarilla quirúrgica y llamar al 112 061, el servicio que es de urgencias, para que vengan a buscarlo. Pero nunca nos cogemos al paciente y nos lo llevamos a ninguna parte. Tienen que venir a buscarlo en ambulancia, ¿vale? Vale, y aquí ya, pues para finalizar, os quería presentar un comunicado que me han pasado hoy, ¿de acuerdo?, sobre la policía que lo transmite para informar la duración media que suele tener el coronavirus en distinto tipo de superficies, siempre y cuando no hagamos la desinfección, ¿de acuerdo? Entonces, en cristal puede persistir durante 5 días, en aluminio 2-8 horas, ya lo veis, guantes quirúrgicos menos de 8 horas, en papel de 4 a 5 días, por eso es muy importante lo que os decía, que si nos vienen paquetes que queden fuera, porque es mucho mejor el paquete eliminarlo, ¿de acuerdo? También en madera 4 días, ¿de acuerdo? En acero 48 horas, en plástico 5 días, ¿de acuerdo? Eso es importante pues para cuando hacéis la compra o lo que sea, si hacéis compra y tenéis esa lejía que nos ha dicho María, pues o con el antiséptico, con lejía y podemos fulminarla, pues fenomenal, ¿de acuerdo? Porque fijaos que tanto con lejía como con agua oxigenada, ¿de acuerdo? O con etanol, en un minuto podemos cargarnos el virus. Es decir, el problema no es que sea un virus resistente, que no lo es, el problema es que lo invade todo. Entonces, la transmisión que puede ser a través de la saliva, a través de las heces, las secreciones y la vía respiratoria, pues tiene tantos sitios por donde tocamos todo, pues que todo lo impregnamos. Entonces, claro, pues eso está como está en donde está. Entonces, lo más importante para hacer el control de esta infección, desde luego, la higiene, ¿de acuerdo? La higiene de superficie, la higiene de las manos. Y finalizo diciéndoos que una prueba de coronavirus no es una prueba que nos ayude al control, ¿de acuerdo? Una prueba nos puede hacer un diagnóstico, pero una prueba no es que yo me quiero hacer la prueba, pero porque estás mal. No, no estoy mal, pero por si acaso. Hombre, no, ¿vale? Si tuviéramos pruebas para todo otro chimoche, pues veríamos cómo estaba la población general, que nos sería muy interesante para tomar otra tipo de medidas, ¿vale? El peróxido se utiliza así, peróxido al 1%, ¿de acuerdo? A 0,5, 1%, dicen otros. Mira a ver el agua oxigenada en qué proporción viene, porque no lo he mirado. ¿Vale? Suele venir la comercial, la que venden en las farmacias, suele estar al 30%, pero no viene en porcentajes, ¿vale? Viene con otro tipo de concentración que es específica del agua oxigenada. Sí. Ah. Si en el Claro, frasco no viene el sabría 3%, pues decirte. está el 3%, sí.
Pero fijaros en eso porque a veces no pone el 3%, ¿vale? A veces no viene como porcentaje, sino como moléculas de agua, que se llama de otra forma. Estaba buscando ahora cómo se llama, pero la concentración de agua oxigenada no suele venir en porcentaje. Ahora lo busco. Pregunta, gracias María, muchas gracias María. Pregunta Elena Calviño, la pregunta del millón, ¿nos mantendrán en confinamiento más tiempo? Pues eso, nos seguiremos viendo. Yo os digo que trabajas, dice Sandra que trabaja en el laboratorio de urgencias y seguimos con el tubo neumático activado. No, Sandra, el tubo neumático, vamos, tenemos aquí a Juan del laboratorio, ¿verdad? El tubo neumático está contraindicado, ¿no es así, Juan? Sí, correcto. Pero lo siguen usando, ¿eh? Pues ¿Me escucháis? está bien claro. Sí, sí, te escuchamos, sí. Pero lo siguen usando igual. No Ya. suelen, ahora vienen muchas más en mano, pero alguna cae por el torpedo. Mira, y las que vienen en mano, ¿vienen realmente protegidas y desinfectadas? Estuve leyendo ayer un documento vienen en técnico un del sobre. Ministerio. No creo que tengan cuidado especial, no. Vienen los tubos normales de siempre. Unos vienen más limpios, otros Y vienen no más los han sucios. pulverizado con nada, ¿no? No lo creo. Ah, mira, dice Eva Moeda, dentro de un envase lo desinfectamos. Eso es como hay que hacerlo. La Pero muestra se traslada dentro de un envase desinfectado. Esas son las de COVID. Esas son las que van al laboratorio de COVID. Sí, las que van al laboratorio de COVID. En el envase rígido, sí. Vienen. Eso sí. Vale. Esas sí. Yo te hablo del laboratorio de urgencias de rutina. Ya, en el laboratorio de urgencias de rutina, ya. Vale. Utilizaremos las medidas de precaución universal para todo y luego ya cuando sean de alto riesgo, pues sí, ¿no? Vale. Perfecto. Me he quedado seco. Muy bien. ¿Qué más nos cuentas, Juan? Cuéntanos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vamos? Yo lo veo bien. ¿No lo veis bien vosotros? Bueno, yo a ti te veo bien. El coronavirus lo veo... Me he quedado congelado, que lo sepáis. Sí. Aquí no me... ¿Dónde te has quedado congelado? Yo en mi en la pantalla estoy pantalla. congelado, sí. En tu pantalla. Ya. A ver, yo lo veo bien. Yo creo que poco a poco iremos saliendo. Poco a poco. Uy. Sí. Iremos saliendo. Bueno. ¿Vamos aumentando en el número de muestras? Bueno, pero eso es bueno, ¿no? Digo, te pregunto si vamos aumentando en el número de estudios, si se ve que vamos más rápido. Hombre, mira Vigo y nosotros. Está Sonia ahí de Vigo. Vigo y Coruña son las que más pruebas están haciendo porque también son las que más tecnología tienen para hacerlas. Nosotros ahora vamos a poner en marcha el COVAS, que es un aparato para hacer PCR, pero que no se hacía para coronavirus y se va a poner en marcha para poder hacer 500 al día. El 6.800, sí. Sí. Nosotros también lo tenemos, ¿eh? Bueno, sí. Así me gusta, que Coruña no nos gane, que no nos gane Vigo, bien. Os adelantamos en positivo. El Celta le metió un gol al Depor. No queríamos, pero bueno. Ya estamos. Las luchas gallegas. Ya veis los que sois de otras comunidades autónomas cómo nos las jugamos aquí, ¿eh? Entre el Depor y el Celta tenemos las nuestras. Es verdad que el COVAS hoy en día lo tienen los laboratorios tanto de microbiología como los laboratorios generales, como anatomía patológica, incluso para hacer las PCRs. Lo que pasa que ahora Roche garantiza el suministro de reactivos para poder trabajar con ellos en el COVID-19 con una adaptación que hizo. Ese es un poco. Y claro, igual que lo hace en Vigo, lo hará en Coruña. Hoy salió el jefe de microbiología de Vigo diciendo que ya podíamos atender a unas 500 muestras al día al ponerlo en marcha. Vamos. Pero supongo que Coruña y todos los demás de Galicia por lo menos. ¿Y qué tal os está funcionando el autocovid?
Bien, 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 bien. Funciona de lunes a domingo, por la mañana y por la tarde. Lo tenemos en la entrada de urgencias del Hospital Meixoeiro, que ahí se habían quitado, era uno de los hospitales de referencia de Vigo, pero se quitó las urgencias y ahora tenemos ahí el COVID auto y funciona bien, sí, funciona bien. Ajá. Dice Eva que van cansadas de los que están desde muy del principio y que solo en micro han caído muchas compañeras. ¿En laboratorio se ha afectado, Juan? Yo conozco clínicos afectados, ¿no? Sí, pero en el ¿En laboratorio? En laboratorio yo creo que no. De momento no. Que yo sepa, ¿eh? Y microbiología en el Álvaro Cunqueiro tampoco, ¿eh? Vale. No. Una persona de laboratorio realmente fue un contagio fuera, ni tan siquiera fue en el hospital. Claro, es que ahora es muy sutil ahora. ¿Dónde te contagias? Claro, trabajas directamente con la muestra, pero se supone que tienes pues un cuidado, unas medidas preventivas. Mucha más protección que en la calle, desde luego. Eso es. Sí, yo los que conozco, desde luego, son clínicos que en algún momento, pues muchas veces te llega una urgencia y de repente, joder, pues es que tenían razón, es que no llevaba el EPI y dije, le voy a poner el EPI al paciente y antes de ponerme yo uno ya directamente me fui y etcétera, ¿no? Sí, dice Eva que no nos confiemos, que en Galicia estamos empezando. Eva, estamos muertos de miedo, ¿eh? Estamos muertos de miedo, pero con toda la fuerza para poder luchar contra este maldito virus. Entonces, no nos vamos a confiar, gracias de verdad. Y vamos a aprender de todo lo que nos estáis enseñando los que ya lleváis unas épocas bastante duras. Yo suelo contactar también con gente de Madrid, ¿de acuerdo? Pero que las mascarillas, claro que evitan el contagio. Sí, claro que evitan el contagio la mascarilla. Lo que pasa que, bueno, la mascarilla tiene su uso en determinado momento, pero no en todo momento en la calle y en cualquier sitio, ¿no? Pero claro que los EPIs son fundamentales, sobre todo en exposición en alto riesgo con las mascarillas FFP2 y FFP3, ¿de acuerdo? Seguiremos peleando, sí, seguiremos peleando y no nos vamos a cansar. Lo peor es que llevamos viendo cómo otras comunidades autónomas habéis luchado tan duramente y nosotros ahora al pensar que nos puede llegar ahora a nosotros, que nos va a llegar, pues claro, lo miramos como diciendo, Dios mío, ahora nos toca, pero lo cierto es que al estar confinados la forma de llegar también va a ser diferente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos ha dado un poco de tiempo para intentar gestionarnos un poco, a pesar de las patas que meteremos y lo mal que lo hagamos, ¿no? Bueno, pues entonces, hasta aquí lo que yo os quería contar hoy. No sé si os ha resultado de ayuda, espero que sí. Y seguiremos teniendo taquedada para la semana que viene, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna propuesta de algún tema muy concreto, pues ya nos lo dices. Muchísimas gracias a todos vosotros, muchas gracias a todos los que habéis participado, muchas gracias a los tutores, muchas gracias a los profes y muchas gracias a todo el equipo de Formantia que nos ayudan a mantener esto vivo y al día, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo para todos y quédate en casa. Chao, muchas gracias. Gracias.